Buenas noches, queridos hermanos y hermanas de Emaús. Para mí es una gran alegría poder compartir con ustedes en esta noche, en nuestra reunión, dándole gracias a Dios porque a pesar de que no podemos reunirnos físicamente y estrecharnos en un abrazo, como sabemos hacerlo en nuestra hermandad, pues tenemos estos medios para poder comunicarnos y poder continuar manteniendo la llama viva del amor de Dios en nuestros corazones a través de estos medios sociales. En este día, más que un tema, quiero compartir con ustedes una reflexión basada en un relato bíblico, en 1 Samuel 17, sobre David y Goliat. Todos conocemos esta historia de estos dos grandes personajes. Entonces, en este día quiero compartir con ustedes esta reflexión y después hacer un preámbulo de qué sucedía en ese entonces entre Israel y los filisteos, y luego compartir 5 principios que podemos nosotros los cristianos tener para vencer esos grandes gigantes que se nos presentan en la vida. Encontramos este relato bíblico, como le dije, en 1 Samuel 17, en donde los filisteos desafían a guerra a los israelitas y ambos ejércitos se posicionan frente a frente en un monte, unos en un monte, el otro en otro monte, y en el medio el valle de Gad. Durante 40 días, Goliat, filisteo, gigante, con un armamento impresionante, tarde, día, noche, por la mañana, vivía desafiando a los israelitas, desafiándole, diciéndole que si no aparecía alguno de ellos que se enfrentara a él, que para qué ellos estaban enfilando si nadie salía, que si no eran del ejército de Saúl, que nadie se atrevía a salir. Lo desafiaba y le decía que si ellos saldría algunos de ellos y lo mataban, entonces ellos le iban a servir a Israel, pero que si Israel no lo vencía a ellos, entonces ellos serían esclavos de los filisteos y tenían que servirle a los filisteos. Cada vez que él hablaba en ese tono, desde Saúl hasta el más pequeño de los soldados temblaban de miedo, tenían miedo, se intimidaban al escuchar lo que este gigante decía. David era el menor de 8 hermanos. 3 de los hermanos de David estaban enlistados en la fila de Israel. El padre de David, al pasar ya 40 días, manda a David a llevarle algo de comer a sus hermanos. David era pastor de ovejas, por ende sabemos que dejaría el cuidado de las ovejas con otros pastores. Cuando David llega a donde está esta situación y ve este enfrentamiento, ambos bandos de frente a frente desafiándose, se siente indignado de que este gigante filisteo esté desafiando así al pueblo de Israel. Es ahí cuando algunos los escuchan, lo llevan ante Saúl y él convence a Saúl de que lo deje enfrentarse a ese gigante. ¿Cuál sería el razonamiento de David? La confianza en Dios, de que si Dios, siendo el pastor de ovejas, lo había librado de tantas fieras salvajes para él defender sus ovejas, también podía librarlo de este gigante y que la honra y la gloria fuera para Dios. Así es que David, con sus utensilios de pastor, va y se enfrenta a este gigante con su honda, con sus 5 piedras lisas, con su bastón, con su vara. Se enfrenta a él y así, como sabemos la historia, derrota al gigante Goliat con una piedra en su cabeza. Y ahí comienza nuestra historia. Así que vamos ahora a ver cuáles principios podemos nosotros utilizar para vencer a los gigantes que se presentan en nuestras vidas a raíz de esta historia de David, de todos los pasos que dio David para poder vencer a este gigante. Vamos con el primer principio. David conocía a Dios. Y dice 1 Samuel 17:37, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. David conocía a Dios.
Sabía y confiaba en el poder de Dios. Sabía y confiaba que Dios, así como dije anteriormente, lo había librado de osos, de leones, podía también en ese momento librarlo de ese gigante que era Goliat. Nosotros también tenemos que aprender a conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de su palabra, a través de una oración continua en el día a día. De esta manera podemos conocer a Dios. Y cuando conocemos a Dios, pues no tememos a nada, no tememos a ninguna realidad que se presente en nuestras vidas y depositamos la confianza en Dios. Así que para reflexionar, hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas. A lo largo de los años, ha crecido nuestra confianza en Dios. Pensemos un momento en estas preguntas. Segundo principio, David conocía sus armas. Primera de Samuel 17:45. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Vemos a Saúl, le ofrece a David un uniforme para pelear, y él no lo acepta, ni siquiera podía caminar con él. ¿Y qué escogió él? Las armas que a diario utilizaba en su trabajo como pastor. Su vara, su honda, su bolsa. Y se lanzó a pelear con este gigante. Él sabía cómo usarla. Sabía qué distancia podía estar, porque ya había experimentado eso mismo en su trabajo de pastor. Sabía cómo usarla y para qué servía. Pero él tenía un arma más poderosa. El arma más poderosa de David era en el nombre de Dios Todopoderoso lanzar esa piedra. Hoy día nosotros sabemos cuáles son nuestras armas. Sabemos utilizar ese potencial y esas habilidades que Dios nos ha dado para enfrentar la vida. Tenemos que saber cuáles son nuestras armas. ¿Cómo podemos enfrentar? Si podemos enfrentar una situación o tenemos que alejarnos. Si nos sentimos débiles para enfrentar una situación, si sabemos que no podemos ir por ahí porque aún no estamos preparados, no ir. Pero si sabemos que podemos, que tenemos la habilidad, la fortaleza para enfrentarla, entonces hacerlo. Conocemos eso. Es muy importante que nos hagamos pues estas preguntas. ¿Conoce la armadura que Dios ha provisto para sus hijos? Para eso podemos leer Efesios 6, 10, 18, que nos habla sobre la armadura y permite que Dios pues te examine a través de esta palabra y que te muestre cómo usar esas armas. Principio número 3. David se conocía a sí mismo. Primera de Samuel 17, 34, 36 y dice: David respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. ¡Wow! David conocía las habilidades que Dios le había dado y sabía cómo usarlas. David sabía cómo rescatar sus ovejas. Sabía la distancia, como dije anteriormente, que él podía tener para atacar a quien se metía con sus ovejas. Este es un dato muy interesante, porque cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, sabemos hasta dónde podemos llegar. Sabemos las armas que tenemos, como decía el segundo principio. Sabemos cómo atacar aquello que nos está dañando, que nos está perjudicando. Y en esta cita bíblica dice que David agarra al atacante por la melena. O sea, nosotros tenemos que agarrar la situación con sus manos, saber cómo atacar. Y cuando hay algo que nos está impidiendo de verdad
crecer como persona, crecer espiritualmente, que nuestra familia esté fortalecida, o cuidar nuestra familia, proteger nuestra familia. Tenemos que saber cómo atacar y cómo defender. Y no quedarnos ahí en el mismo círculo vicioso, sino que con el poder de Dios, con la ayuda de Dios, nosotros hacerle frente y salir tras eso que está dañando nuestras vidas. Y hasta que no lo destruyamos, no regresar. O sea, que no podemos quedarnos en conformidad. Ah, sí, eso es lo que me está dañando y convivo con eso y el mismo círculo y todo pasa bien. No, tenemos que hacerle frente, tenemos que destruirlo. Y si se manda a caerle atrás hasta que no se destruya, no volver. Así que es muy importante conocer a nosotros mismos y saber con las armas que contamos. Para esto vamos a reflexionar en una pregunta. ¿Conoce los talentos, dones y fortaleza que Dios te ha dado? ¿Estás usando ese potencial que Dios ha puesto en ti para su gloria? Principio número 4. David no se dejó intimidar por lo que vio. Dice 1 Samuel 17:4. Un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. ¡Wow! Imagínense eso. Un hombre de casi 3 metros. Dice la palabra que Saúl se dejaba intimidar, todos los soldados se dejaban intimidar por la armadura que tenía este filisteo y por la gran estatura, y a propósito de eso también la voz de él cuando salía desafiando, todos se estremecían de miedo, pero David no sintió miedo. David no tenía miedo ni a la estatura de este filisteo ni tampoco a los gritos. David se concentró en algo que nadie se había fijado. David se concentró en la parte descubierta que tenía este filisteo. Ahí mismo en su cabeza. Se concentró ahí. Y ahí fue que dio su golpe. Lanzó la piedra exactamente a donde él quería. Y vemos cómo este filisteo fue derrotado. Así nosotros también no podemos dejarnos intimidar por las cosas que escuchamos, por las cosas que dicen de nosotros, por las cosas que vemos. Tenemos que sentarnos a reflexionar. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? ¿Cómo voy a luchar contra esto que me está agobiando, que me está matando? ¿Cuáles son mis fuerzas? Y orar sobre todo y pedirle a Dios, Señor, en tu nombre lo voy a hacer. Dame discernimiento, Dios, para saber cómo enfrentar esta situación. Para esto vamos a reflexionar en estas preguntas. ¿Aprovecha las oportunidades que Dios pone en tu vida? ¿Te enfoca en las puertas que Dios abre ante ti o en lo difícil que parecen? Llena tu mente con la palabra de Dios cada día para recibir ese ánimo necesario. ¿O te dejas llevar por pensamientos derrotistas y la creencia de que no podrás hacer las cosas? Vamos ahora con el último principio. David tenía un propósito, que Dios fuera glorificado. Vemos en 1 Samuel 17:47 que dice: todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva, sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando nosotros tenemos la certeza de que obra es Dios, de que todo lo que hacemos es en nombre de Dios, las cosas salen bien. Pero cuando nosotros creemos que con nuestra propia fuerza que hacemos las cosas, entonces tarde o temprano por algún lado va a reventar. Entonces lo que buscaba David no era que él fuera reconocido porque pudo matar a ese gigante. Lo que buscaba David es que el nombre de Dios fuera reconocido y que todo el mundo creyera que era el Dios de Israel y que en ese Dios teníamos que confiar porque puede hacer grandes cosas. Entonces nosotros en las batallas de nuestras vidas tenemos que ver a ese Dios obrando, a ese Dios librando y hacernos humildes, hacernos sencillos,
Saber que nosotros por nuestra propia fuerza no podemos conseguir nada, no somos nada, sino Dios obrando en nosotros, así como David, chiquito, un adolescente tal vez insignificante, debilucho, pero tenía una gran fortaleza, que confiaba en Dios y que quería que las cosas se hicieran para honrar el nombre de Dios. Sería muy bueno para nosotros reflexionar en esta pregunta. ¿Hace todo para la gloria de Dios o te engrandece con sus logros? ¿Hacemos todo para la gloria de Dios o nos engrandecemos con nuestros logros? Es muy bueno que nos preguntemos esto. Y aquí, mis hermanos, estos son los 5 principios que quería compartirles a raíz de este texto bíblico de David y de Goliat. A diario nos vamos a estar enfrentando a muchas situaciones, a muchos gigantes internos que tenemos nosotros, luchas con nosotros mismos, porque a veces la lucha no es con otra persona, ni con la realidad del mundo. A veces la lucha es con nosotros mismos, con nuestra pereza, con nuestro egoísmo, con nuestra envidia, con nuestra falta de amor, con nuestra falta de solidaridad, con nuestra falta de fidelidad, con tantas cosas que tenemos que luchar. Y cómo nosotros tenemos que conocer cuáles son esas luchas, darle un nombre a eso que nos está afectando, para que podamos de verdad comenzar a trabajar en eso y derrotarlo así como hizo David. Así que muchas gracias, queridos hermanos. Vamos ahora a reflexionar en esas preguntas y a compartir lo que hemos vivido con esta reflexión. Gracias.